Y me va a quitar. Compañeros, buenos días. Es muy grato para mí poderme dirigir hoy a todos los compañeros de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, sus directivas de Girardot, y participar en la charla. Hoy la Asociación de Educadores de Cundinamarca da la charla de capacitación a los docentes del municipio de Girardot en el tema retención en la fuente. ¿Cómo es que me dice? Aquí, compartir. Acá. Compartir pantalla. Sí, compartir pantalla. Y vamos con Excel. aquí ventana de la parte de Excel. Listo, compartir. Gracias. Y ya. Ya está presentado. ¿Sí? Sí. No, pero aquí no se ven. No, pero es que dice demora. Ah, listo. Compañeros, buenos días. Vamos a empezar el ejercicio que tenemos propuesto para el día de hoy con lo que nos cancelaron. Pero no corre. Ya. Entonces, nosotros estamos revisando en la pantalla y vemos pero qué pena con ustedes, es que, bueno, en el mes de noviembre que nosotros tenemos, según el escalafón mío y de acuerdo a mis ingresos, le estoy mostrando lo que yo recibí en la tirilla. Entonces todos podemos coger la tirilla del sueldo de noviembre y dice que a mí me pagaron bonificación de docente por 65,000 pesos, que me pagaron un sueldo básico por la suma de 4,398,000 y da un total de vengado de 4,464,623 pesos. En el mismo mes de noviembre, ustedes van y revisan la tirilla, a mí me pagaron 2,353,000 de prima de vacaciones. O sea que durante el mes de noviembre yo recibí un total de 6,818,585 pesos. Entonces yo quiero recordarle a los compañeros que a nosotros como educadores nos pagan los salarios, nos pagan prima legal y prima extralegal. ¿Qué es una prima legal? La prima legal es la prima que me pagan a mí en diciembre, que corresponde a 30 días de salarios. Y hay dos tipos de prima extralegal. Una que me pagan en junio, que corresponde a 15 días de salario, y la prima de vacaciones que me pagan a mí en noviembre o en diciembre, que son 15 días correspondiente a la prima de vacaciones. La prima extralegal, todas las veces que nos paguen prima extralegal, bonificaciones, el sueldo mensual, las horas extras, todo eso hace que se lleve a un solo paquete y se haga una depuración respectiva de ese mes. En el caso de nosotros, en el mes de noviembre, yo recibí el sueldo mensual por la suma de 4,464,623 y la prima extralegal de vacaciones de 2,353,000. Entonces, si ustedes miran sus tirillas, ustedes pueden coger entonces la tirilla, el total de vengado del valor del mes de noviembre, y a ese total de vengado le vamos a sumar lo correspondiente a la prima de vacaciones. Entonces vamos sumando y nos vamos dando cuenta que nos arroja un subtotal, que es lo que yo recibí durante el mes de noviembre. En el caso mío, ay, se quedó pegado. En el caso mío recibí la suma de 6 millones. Si nosotros empezamos la depuración de la retención en la fuente, porque hay que hacer un proceso que se llama proceso de depuración para hallar la base gravable del mes. A ese proceso de depuración tenemos que restar. Entonces, si usted mira en sus tirillas de sueldos, lo que dice en el código AP, ay, se me va. Sí. APF
APM, que se llama Aporte Empleado Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a mí en mi tirilla me correspondió un aporte de 357.170 pesos. Debajo de ese sigue uno que dice APFM, es Aporte Empleado Fondo de Solidaridad. Unos docentes no tienen aportes porque si ganan menos de 2 salarios mínimos, pues no tienen derecho a hacer ese aporte. Pero aquellos que ganen más de 2 salarios mínimos, inmediatamente tendrán que aportar un 1% del total de vengado. En el caso mío, 44.000 pesos. Si yo llego a sumar 57.170 más 44.180, que fueron los dos aportes legales que hay en la tirilla, en el mes de noviembre me hicieron un descuento de 401.970. Entonces yo espero que estemos mirando las tirillas. Cada profesor coja su tirilla y mire la tirilla de noviembre de su sueldo y mire la tirilla que le hicieron de pago de prima de vacaciones en el mes de noviembre. En esa tirilla es donde usted va a encontrar el APFPM, los descuentos correspondientes que se le hace a los trabajadores. Ese valor, en el caso de este ejemplo son 401, resto. Entonces, le resto a 6.818.585 pesos, le resto 401.970 y me queda un subtotal de 6.416.615 pesos. Este subtotal lo voy a resaltar en amarillo, que es la base con el cual vamos a iniciar el proceso de la depuración. Entonces, de acuerdo a lo establecido, dice que yo tengo, según el artículo 387 del Estatuto Tributario, una renta exenta que es del 25% del total recibido del mes de noviembre. Entonces, yo recibí un total, después de haberle descontado aquí quedó amarillo, los aportes, entonces me quedó 6.416.615. Este total que ustedes ven ahí, le calculo el 25%. Entonces ustedes cojan sus tirillas, vayan sumando su sueldo de vengado, vaya sumando la prima en Navidad, réstele los aportes al Fondo de Empleados Magisterio y al Fondo de Solidaridad, encuentran esa base. A todos nos va a dar un ejercicio diferente si lo vamos haciendo. Esta base que está en amarillo, que todos están viendo, al hacer el aporte, el porcentaje, aplicarle el porcentaje de la renta exenta, que es el 25, da 1.604.153,75. Ese valor lo voy a restar. De los 6 millones, le resto 1.600.000 y me va a quedar la base gravable que le voy a aplicar otro color para poderla diferenciar. ¿Listos? Entonces, 6.416.615 menos 1.604.153 pesos nos va a dar la base de retención en la fuente, que en el caso mío y en mis tirillas quedó una base de 4.812.461 pesos. Entonces ustedes cojan sus tirillas, cojan sus ejemplos y haga el cálculo. La siguiente información que encontramos a continuación es la VT. ¿Qué es la VT? Dice, es el valor que establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, unidad de valor tributario. Cada año, dependiendo, sale una resolución en el cual afecta y nos dice cuánto es la VT. Para el caso que estamos haciendo, como estamos en el ejercicio del año 2021, la VT corresponde a un valor de 36.308 pesos. Y para el 2022, que ya salió, que es la que van a aplicar en este momento, va a quedar una VT de
38.004 pesos. O sea, el incremento, ellos le aplican el IPC y los índices de inflación y establecen la nueva VT. Esta VT yo voy a aplicar la del año pasado porque el ejercicio corresponde a los ingresos del año pasado. Entonces voy a tomar 36.308 pesos. Entonces, aquí ustedes van a encontrar 132.55. ¿De dónde sale esos 132.55? Entonces, sale de dividir 4.812.461 en un valor, en el valor de la VT, 36.308 pesos. Entonces, en ese instante va a ser 4 millones dividido en 36.300, me da que lo que yo recibí en VT para aplicar a la tabla de retención en la fuente, recibí 132.55 VT. Esos 132.55 VT los vamos a llevar a la tabla de retención en la fuente. La tabla de retención en la fuente para el año pasado y para todos los años tiene como base de inicio 95 VT. Entonces, si nosotros nos hubiera dado 95 VT ese resultado, yo no había pagado retención en la fuente, no me habían aplicado. Sujeto pasivo no me había aplicado, no me habían aplicado la retención en la fuente, el sujeto activo, que es la Secretaría de Educación, que en el municipio de Girardot. Como ustedes están viendo, mi resultado fue 132.55, entonces debo pagar retención en la fuente por lo que recibí del mes de noviembre, mi prima de vacaciones y de mi sueldo. Entonces la fórmula dice, a ese valor reste 95 VT. Entonces, a los 132 que me acabó de dar, 132,55, debo restarle los primeros 95 VT. Yo estoy haciendo el ejercicio para aquellas personas que están entre el rango entre 95 y 150 VT. Entonces, por lo general, casi todos nosotros vamos a quedar en ese rango, en el primer rango de la tabla de retención en la fuente. A continuación, seguimos con el ejemplo. Entonces, 132.55 menos 95 VT me queda un subtotal de 37.55 VTs. Dice la regla general de la depuración, a ese valor aplíquele el 19%. Entonces, yo cojo 37.55 VT, 37.55 VT, lo multiplico por el 19%, entonces me da que debo pagar 7.13 VTs como retención en la fuente. Debo pagar 7.13 como retención en la fuente en VTs. Debo traducir eso que me dio a pesos para que en mi sueldo, como me pagan en pesos, no me pagan en VT, entonces me puedan descontar. Entonces, esos 37 que estoy señalando acá, lo vuelvo a multiplicar por el valor de la VT del año 2021, que son 36.308 pesos, y eso me da exactamente 258.008 pesos con 24 centavos, que es la retención en la fuente que me aplicaron en la tirilla del sueldo. Entonces, ustedes si vienen haciendo el ejercicio, ese valor lo debe de comparar con lo que le aplicaron en la tirilla de su sueldo. Usted si revisa la tirilla de su sueldo, ahí le debe salir exactamente ese valor descontado en la tirilla. En la tirilla del sueldo del mes de noviembre dice, para los que nos pasamos más de 95 VT y haciendo el ejercicio, nos tuvieron que haber descontado la retención en la fuente que aparece acá.
como la retención en la fuente se aproxima al mil más cercano y como son 8 pesos, entonces las cifras la redondean y queda 259.000 pesos en el ejemplo que yo estoy planteando con mis tirillas. Continuando, esa tirilla que ustedes están revisando ahorita y ese descuento que le aplicaron es por haber recibido el sueldo de noviembre más la prima de vacaciones de noviembre. Como la prima de vacaciones de noviembre es una prima extralegal, el sujeto activo, el agente retenedor, debe sumar todo lo devengado durante el mes y aplicar las tarifas de retención en la fuente. Si a mí me hubieran pagado la prima de vacaciones en el mismo mes de noviembre, la prima de vacaciones se le hace una depuración aparte y se contabiliza por aparte. Entonces, si todos ya terminamos el ejercicio de lo que nos recibieron en noviembre, o de pronto queda una duda, para que tome la nota de su aclaración y voy a pasar a la explicación del mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre, si ustedes van a la tirilla, a mí en el mes de diciembre, según mi sueldo de vacaciones, porque ahora me pagaron en diciembre, decía PAGG, pago sueldo de vacaciones. Entonces yo recibí como sueldo de vacaciones 4.707.923 pesos. Con ese es el inicio del ejercicio de retención en la fuente para el mes de diciembre. Lo mismo, a ese valor recibido, réstele lo que usted le pagaron por aporte empleado, fondo de prestaciones del magisterio, aporte empleado, fondo de solidaridad. Esos dos aportes que me hicieron a mí, que están en sus tirillas, ahí les salen esos valores, salen revisando su tirilla del mes de diciembre. Esos dos valores suman 423.834. Paso a seguir, cojo el valor recibido, le resto los aportes parafiscales que me hicieron a fondo de prestaciones del magisterio y a fondo de solidaridad y me queda como base un subtotal ya para tener en cuenta, para empezar la depuración de su retención en la fuente de 4.284.089. Lo mismo como en el ejercicio anterior. La ley nos dice, yo les doy de descuento tributario de renta exenta el 25% para que usted compre, pague arriendo, pague salario, pague aseo, luz, agua, todo, pero yo no le acepto sino el 25% y no me van a pedir ni factura, ni documentos, nada de soporte porque legalmente él dice, utilice nomás de lo que usted reciba mensual, el 25% es lo único que yo le debo deducir. Si usted gasta más en gastos por el mes de más del 25, paila, no nos deja deducir sino el 25 y no nos pide facturas, no nos pide por qué, a quién, entonces es el 25. Al restar ese 25% me deja como saldo disponible para aplicar la tabla de la retención de 3.213.066 pesos. Esos 3 millones voy a la tabla y voy con el valor de la VT. Entonces, la VT mensual dijimos que está en 36.308 pesos. Al yo dividir 3.213.066, me queda como base para calcular la tabla de la retención 88.49 VT fue lo que yo recibí en VTs. En VT, entonces recibo 88.49. Al compararlo con la tabla de retención en la fuente por salarios, inicia en 95 VT. Entonces, al iniciar en 95, no alcancé a llegar. Entonces, en mi tirilla no me hicieron retención en la fuente por los sueldos del mes de noviembre. Porque no alcancé el tope para que me retuvieran por
el concepto que recibí durante el mes de noviembre, del mes de diciembre, por lo que me pagaron como sueldo de vacaciones. Espero que todos hayamos hecho el ejercicio de coger el total de vengado, restarle los aportes. A esos aportes se le saca el 25%, se lo restamos. A esa resta lo dividimos en el valor de la VT y eso que nos da 88 VT. Esos 88 VT no dan base de retención porque la tabla de retención en la fuente inicia en 95 VT, por lo cual en mi tirilla no me figura retención en la fuente en diciembre por salarios. Ahora les aclaro, en diciembre nos pagaron salario y prima de vacaciones. La prima de vacaciones la prima de Navidad que me pagaron en diciembre, a ella no se la suman al sueldo. Es la única prima legal que no me la suman. No da base. A ella se liquida solita. Solita. Ella no. Entonces, voy a pasar al ejemplo de lo que me pagaron a mí en mi tirilla de prima de Navidad. Entonces, voy a pasarme a la otra tirilla. Entonces, en la otra tirilla yo recibí, Jessie Ortiz, como prima de Navidad, 4.907.087 pesos. Entonces, todos vamos a coger la tirilla de la prima de Navidad y la miramos. 4 millones, 5, lo que nos hayan pagado. Eso sale solita en la tirilla y está solita en la tirilla. Entonces dice, ay, pero eso, vamos a empezar. A ella no le puedo quitar los aportes de prestaciones al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ni aportes al Fondo de Solidaridad, porque se la apliqué a la otra retención del mismo mes de diciembre, se la apliqué a los salarios. Entonces, no la puedo aplicar a salarios y a prima. Entonces, me la aplican a la de salarios, no me la aplican a la prima. Porque ese beneficio hay que cogerlo para una de las dos. Y siempre se debe coger esos aportes a lo de los salarios. Como no me descontaron nada, vuelvo a quedar acá con el valor de 4.900.000, que es la base de retención. Entonces dice, cójase de estos 4 millones, yo no le acepto, sino para empezar el 25%, que es lo exento. Yo no le dejo más exento a usted, señor. ¿Qué es ese 25? Para que pague, copasee, coma, disfrute y no me traiga facturas. Porque yo no le pido facturas, dice la Dirección de Impuestos. Yo le otorgo ese beneficio y al otorgarme ese beneficio yo no me puedo tomar sino el 25%. Entonces, ahí cojo los 4.907.000, le saco el 25% y me queda una base de 3.680.315. Esa base, vuelvo y le digo, lo debo dividir en lo que dice la VT del año 2021. La VT del año 2021 era 36.308 pesos. Al hacer la división, vuelve y me da en VT que lo que me pagaron de prima en Navidad, después de los descuentos en VT, me pagaron 101 VT. ¿De dónde sale ese 101? De dividir el valor de 3.680.000 dividido sobre 36.000, me da una VT de 101.36 VT. Me voy a la tabla. La tabla inicia en 95 VT. Me pasé. Aplíquele retención. Como yo me pasé y me dio 101 y la base inicial es 95, ahí se la sombreo, entonces resto. Entonces, al hacer la resta, yo quedo con 6.36 VT, que son las grabadas de retención en la fuente. Al hacer la resta de 101 menos 95, me queda un saldo de 6.36, que es la base para que me aplique la retención.
Ese 6.36, de acuerdo a la tabla, aplicando el procedimiento número 1 de la tabla, dice aplíquele el 19%. Entonces, aquí le digo, a ese valor de 6.36 debe aplicarle el 19% y me dio 1.21 VT. A 6.36 aplíquele el 19% y me dio 1.21 VT. Eso es lo que yo debo pagar como retención en VT. Pero como en VT no me pagan es en pesos, entonces lo vuelvo a traducir a pesos. Entonces la VT del año pasado, 2021, era 36.308 pesos. Al multiplicarlo por 1.21, este valor con este valor se multiplican, entonces me da un valor de 43.900 pesos. Y eso es lo que usted debe tener. Si le practicaron retención en la fuente, eso le tiene que dar ese valor ahí, que es lo que le practicaron de retención en la fuente. Revise. Vuelvo y le digo, entonces, en la tirilla del mes de diciembre, de la prima de Navidad que me pagaron a mí, me hicieron retención en la fuente y me aplicaron de retención 43.000 pesos. Ustedes cada uno debe revisar el ejemplo de su tirilla, de su prima de Navidad, si superó la base. ¿Qué es la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente es un anticipo del impuesto a título de renta de nuestra declaración de renta. Eso se traduce como anticipo de impuesto que va a ser llevado y trasladado a la declaración de renta de ese mismo año cuando se presente el formulario de declaración de renta. Entonces, a mí me hicieron 43.900. Profe Jimmy, ya. Voy a cambiarme para darle la explicación a PowerPoint. ¿Cómo pasó a PowerPoint? Ya lo pasamos. Eso. Dejamos de compartir acá. Eso. Y pasamos al ambiente de transmisión, donde ya está lista la... Ya. Eso. Y aquí lo va avanzando con la diapositiva. Sí, ahí eso, ya. Listo, gracias. Entonces, después de haber realizado los ejercicios de la retención en la fuente, porque nos deben de practicar, entonces recordemos que por todo pago, por todos los pagos que no hagan por salarios, por bonificaciones, por comisiones, por horas extras, están sujetos a retención en la fuente. La prima extralegal se debe sumar con el sueldo del mes respectivo en el que se le va a pagar. Y la prima legal, como fue el caso de la prima de Navidad, ella se deja solita y se depura solita. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿me pueden pagar todo dentro del mes? Sí. Entonces, porque el señor agente activo de sujeto de retención en la fuente debe liquidar todos los pagos de sueldos con primas extralegales, aparte de la prima de Navidad. Entonces, yo les quiero compartir que el artículo 387 del Estatuto Tributario, deducción que rezan la base de retención en la fuente. Cuando yo le decía a usted la base de retención en la fuente, cuando ella decía base de retención en la fuente, que yo les decía a ustedes, cojan el valor del sueldo mensual, resten los aportes para fiscales, y queda la base. A esa base, nomás en el ejercicio que yo tengo, Jessy Ortiz, no les pude descontar sino el 25% de las rentas exentas, pero el Estado colombiano me da un beneficio para poder bajar esa base. Esa base la puedo bajar y puedo tomarme y llegar hasta el 40%. O sea, si ya se dieron cuenta en el ejercicio anterior, yo tomé el 25% como renta exenta. Entonces puedo llegar a obtener un beneficio y completar un 15% más para llegar a un 40%. No me dejan descontar más, hasta el 40%. O sea, ya tengo el 25%, que fue lo que ya desconté
porque eso. Pero yo puedo llegar al 40. ¿Cómo puedo llegar al 40? Para que no me hagan retención en la fuente. Entonces, yo puedo llegar al 40% teniendo los siguientes beneficios. Dice, para los dependientes económicos, dice, los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Entonces, todos los hijos de los contribuyentes que tengan hasta 18 años de edad pueden tener derecho, yo sí tengo, a que me den un beneficio de un 10% del total del ingreso. Entonces ya 25 más 10, ya va a 35, ya voy llegando. Ese 10% es opcional, tengo 5 opciones para tomar ese 10%. Cuando es un hijo mayor de 18 años, cuando es un hijo, el segundo caso dice, los hijos del contribuyente con edad de 18 y 23 años, cuando el padre o la madre contribuyan, persona natural, se encuentren financiando la educación en instituciones formales de educación superior. Entonces, primero, el de menor de 18 años. Segundo, el que tenga de 18 a 23, pero que tiene que estar estudiando en institución universitaria o de formación técnica o tecnológica, que sea acreditado por el IFES, listo, puede tener el beneficio del 10. Otra tercera opción son los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada de factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Entonces, ya es otra opción. La cuarta opción, el cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentra en situación de dependencia económica. O sea, nosotros puedo tener un hijo menor, si yo tengo en mi caso un hijo menor de 18 años, un hijo mayor de 18 años, yo tengo como dependiente a mi compañera o compañera permanente, con una de las opciones, no todas, no me dan 10, 10, 10, cojo una a la que yo pueda presentar y rápido llevar a la Secretaría de Educación y me dan el 10. No tengo derecho, porque mi hijo es menor de un 10%, porque mi hijo mayor de otro 10%. No, señores, es una sola y es un 10%. Continuamos. Quinta, los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en su dependencia, esa es otra opción, ¿sí? Entonces son 5 opciones. Cualquiera de la opción que usted quiera tomar o tenga, puede pasarla y entonces la podemos llevar a la Secretaría de Educación para tomar. Hay un parágrafo para efectos de aprobar la existencia y dependencia económica de los dependientes a que se refiere este artículo. El contribuyente suministrará al agente retenedor un certificado que se entiende expedido bajo la gravedad de juramento en el que indique la identidad, identifique plenamente las personas independientes a su cargo y que den lugar al tratamiento tributario. ¿Listo? Debe ser presentado. Entonces, continuamos. Otro beneficio que tenemos nosotros es cuando nosotros pagamos, ahí no está, pagamos crédito hipotecario. Cuando ustedes tengan un crédito hipotecario, si lo tiene, debe dirigirse a la entidad financiera y pedir cada año se pide el certificado para la declaración de renta, que es el mismo certificado que le va a llevar a la Secretaría de Educación. Entonces, segundo, primero los dependientes míos, ahí me dan el 10. Después, si yo tengo crédito hipotecario, también me dan el valor del porcentaje que corresponde a esos intereses. Y una última instancia es cuando yo no tengo ni hijos, ni tengo crédito hipotecario, pero yo puedo hacer una planeación tributaria y pagar medicina prepagada. Entonces, si yo pago medicina prepagada, entonces le doy beneficio a las entidades públicas privadas, a esos monopolios, pero me dan mi medicina prepagada que se traduce en no pagar impuestos, pero voy a tener salud. Entonces, ahí también me dan otro beneficio. Entonces, son 3 tipos de beneficios: dependientes económicos, medicina prepagada y crédito de intereses. Crédito de interés hipotecario. Para terminar la charla, el decreto 1625 del 2016, en el artículo 1.2, 4.1, 18,
calidad de los dependientes económicos para efectos de aplicación de la deducción por dependientes a que trata el artículo 387, hay una interpretación jurídica. Entonces se la voy a leer porque esta es la importante. El artículo 7 del decreto 2660 del 2000 dispone: los certificados sobre intereses y corrección monetaria para efectos de adquisición de vivienda y los certificados donde consten los pagos de salud y educación de que trata el artículo 387 del Estatuto Tributario y que sirven para disminuir la base de retención deberán presentarse al agente retenedor a más tardar el 15 de abril de cada año. Entonces, todos los años nos toca presentarlos, todos. No es que porque yo lo presenté este año, no. Entonces, les aclaro, si nosotros vamos a hacer y vamos a llevarle a la Secretaría de Educación los documentos soportes, tenemos que hacerlos y tenemos plazo antes del 15 de abril. Si usted los lleva ahorita, en este mes, en el mes siguiente, entonces el agente retenedor, que es la Secretaría de Educación, lo va a tener en cuenta aplicándoselo desde abril de este año 2022 a marzo del 2023. Y todos los años usted deberá presentar esa documentación al agente retenedor. Y ahí, si ustedes miran esta diapositiva, ahí les aclara la fecha y el ejercicio. Entonces, para nosotros es importante que como nosotros estamos cerca de la Secretaría de Educación y si usted quiere que la base de retención disminuya, entonces esa base de retención, entonces debo acreditarlo bajo la certificación que aquí la subdirectiva de Girardot por este link va a dejar copia de cómo son los modelos que yo debo de hacer, documentos que debo presentar a la Secretaría de Educación para que me baje la base gravable de retención en la fuente. Si no lo presenta, pues nos seguirán aplicando la retención en la fuente, que la retención en la fuente se va a llamar anticipo de impuesto de renta, que se presenta en la declaración de renta y nos disminuye el impuesto. Si nosotros vemos y proyectamos en las declaraciones de renta, nos pueden quedar saldo a favor por esos mismos pagos que nos están haciendo, porque nuestros contadores o nuestro contador no lo aplica y entonces nos puede quedar un saldo a favor. Y recuerde, compañeros, que todos los saldos a favor que presenten sus declaraciones de renta pueden ser cobrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y les serán devueltos y consignados en las cuentas que usted designe en el trámite para que se lo consignen, menos en la de pensión, en la de los salarios, en otra cuenta de ahorro, menos en la de pensión. Entonces, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, de su directiva de Girardot, le da muchas gracias por su presencia y por su participación hoy, Girardot, enero 19 del 2022. A todos los compañeros que me escucharon, a todos los miembros, que de pronto ahorita del profesor Jimmy habrá un espacio para si tiene una inquietud, una pregunta, los documentos, todo están aquí en la subdirectiva, van a estar a disposición de ustedes para que digan, ay, ¿cómo debo hacer la certificación? Ahí le va, yo ya se adjuntó el documento, cómo se debe hacer esa certificación. Para todos, compañeros, un feliz día. Muchas gracias por su atención. Espero haber tratado de llenar y satisfacer necesidades frente al tema de la retención en la fuente, que es un tema, pues, que nos deben practicar, sí, nos deben practicar. Y que no nos dé miedo que nos paguen, no. Que nos paguen, que nos practiquen. Y si no quiero que me practique retención en la fuente, el artículo 387 del Estatuto Tributario, todos anótenlo, artículo 387 del Estatuto Tributario, nos dice cuáles son y qué debo hacer para que no me hagan retención en la fuente. Me baje la base, no me haga, no, me baje la base gravable, porque recuerde que no me dan sino hasta el 40% de beneficio. Para todos, muchas gracias y un feliz día. Compañero Jessy, leyendo las, no, quédate ahí. Sí. Leyendo las inquietudes por el chat de YouTube. Sí, señor. Un compañero pide, pues, reiterar, porque usted lo mencionó en algún momento, ¿cuáles son las primas legales y extralegales que tenemos en el magisterio? Entonces, sí, compañero, la respuesta es, prima legal no hay sino una,
que es la prima que nos pagan en diciembre, que pues unas veces se confunde el término que es la prima en Navidad, que nos llegan 30 días de sueldo. Esa es la única prima legal. De resto, todas las otras han sido conquistas, luchas que el sindicato ha ganado. ¿Cómo qué? Prima extralegal, la prima de vacaciones, que son 15 días. Y la prima en junio, esa prima semestral que se logró, esa es otra prima extralegal. Entonces, esa es la aclaración. La única prima legal es la que nos pagan en diciembre, que corresponde a un mes de sueldo, que nos la pagan como si uno la conoce como es la prima de Navidad. Gracias. Es la única pregunta. Compañeros, si hay alguna pregunta puntual en estos momentos, pueden escribir en el chat de YouTube para que inmediatamente el compañero Jessy la resuelva. Estamos aquí atentos junto con Carla para poder mirar alguna inquietud en particular. De todas maneras, la subdirectiva está en la disposición de que si hay, está la necesidad de afianzar este tema, lo hacemos. Yo sé que contamos con el compañero Jessy. El compañero Jessy, yo lo aclaro, llevaba más de 2 años pidiendo este espacio, ¿sí? La verdad, pues es una cuestión que requiere condición, ¿cierto? Aquí en la transmisión virtual, pues no se genera el ambiente como en una asamblea que se desarrolla normalmente, ¿cierto? Presencial. Entonces consideramos que pues al ser virtual, pues el compañero Jessy tenía las garantías y condiciones para poder explicar tranquilamente este tema. De todas maneras, la subdirectiva lo que va a hacer es extraer el fragmento de la charla y colgarlo, disponerlo en el canal YouTube de la subdirectiva al finalizar la próxima semana. Nos dan un tiempo porque somos nosotros mismos los que nos tenemos que encargar. Entonces, mirando el chat, creo que no hay preguntas. De todas maneras, por el chat de Magisterio al Día se compartió el enlace para que puedan acceder. Muchas gracias, compañero Jessy. Gracias, profe Jimmy. Ya les voy a explicar a ellos cómo es el ambiente del Drive y qué van a encontrar ahí, como para que puedan ya mirar, observar los documentos y puedan profe. Desarrollar el proceso individual. Bueno, compañero Jessy, muchas gracias.